Vamos a hacer el enlace con el doctor y embajador, docente universitario, Juan Álvarez Vita, para conversar sobre dos temas, el tema de la diplomacia y la política, y también de don Ricardo Palma, el tradicionalista peruano. Si ya está, si lo tenemos, embajador, historiador, doctor y amigo de BIS, bienvenido, bienvenido a Abriendo Puertas. Pero lo tenemos con algún problema de conectividad, embajador. Todavía no lo tenemos. El tema de conectividad a esta hora es un poco complicado. Vamos a ver si tenemos la señal. Me dicen que sí, esperemos que ya los duendes de la conectividad se alejen para poder hacer la entrevista. Embajador, bienvenido. Bienvenido como siempre a su casa, BIS Televisión y Abriendo Puertas. Buenos días. Muy buenos días, estimado amigo. Muchas gracias por esta invitación que se suma a otras que se han venido formulando sobre el tiempo y que son fruto también de una antigua amistad, que por razones mías principalmente, de haber estado en función en el exterior, pues, pero ha sido y es siempre con mucho agrado que participo en estas reuniones. Y nosotros también y nuestros televidentes de la misma manera, embajador. Son algunos años, casi lustros, de conocimiento de su calidad profesional, de su capacidad también de negociador, eso como parte de la diplomacia. Vamos a hablar de dos temas, embajador, la diplomacia y la historia, que son dos temas que usted los maneja muy bien. Empecemos, creo, por el tema de la diplomacia. Hace algunos días la ministra de Relaciones Exteriores, exactamente el día de ayer, me dice producción, tuvo la posibilidad de reunirse en el Congreso de la República con la Junta Directiva del Congreso para dar a conocer las actividades que había cumplido en los últimos días en el exterior, para señalar cuál era la posición del gobierno de la presidenta de transitoria Dina Boluarte. Esa delgada línea, embajador, ¿cómo la manejan los diplomáticos del trabajo en sí de la diplomacia y estos temas de política de gobierno y la necesidad, en el caso puntual de la canciller Gervasi, de señalar al mundo exterior de las características del gobierno de la presidenta Boluarte? Bueno, yo creo que es necesario entender que la diplomacia forma parte de una serie de métodos en el que confluyen el derecho internacional, los tratados internacionales y otras formas de compromisos que pueden ser de muy variado tipo, ¿no? Compromisos políticos, económicos, sociales, culturales, que van perfilando las relaciones entre los estados. Ahora, aquí en el Perú hay algunas características también muy especiales. Todas las constituciones del Perú, con excepción de la Constitución de Cádiz de 1812, cuando el Perú formaba parte del llamado Imperio Español, pero se han mantenido siempre algunos artículos que enmarcan el camino que el Perú concretamente debe tener. Es necesario recordar que la política internacional declara y con mucho énfasis que la conducción y la responsabilidad de los asuntos diplomáticos forman parte de las funciones del jefe del Estado. Entonces, dentro de este pequeño gorro que estoy utilizando aquí para simplificar al máximo este tema, tendríamos que decir que hay
una política internacional que es lo que se conoce también como política de Estado, que no cambia, o por lo menos no debería cambiar, de los temas que son de permanente referencia en el marco de lo que señalamos, ¿no? Temas básicos como la cooperación internacional, la cooperación también económica y de otro tipo, muchas cuestiones que van agregándose a través del tiempo en base a otra fuente que el derecho internacional tiene, no solamente son los tratados, sino también todo aquello que se va perfilando a lo largo del paso del tiempo. Lo que ocurre en estos momentos, no me refiero ya solamente al Perú, sino a todo el planeta, las relaciones se dan en un mundo que cambia con una velocidad realmente increíble. Hace medio siglo atrás, cuando uno lee libros de autores muy conocidos en el campo del derecho internacional, se reconocía que el mundo estaba cambiando mucho y que tenía uno que actualizarse permanentemente. Entonces, la diplomacia es algo que nos obliga a todos a seguir el panorama internacional y a seguir también el panorama interno. Son dos fases de unas mismas funciones, porque las cuestiones internas a veces no repercuten en las relaciones internacionales, pero en otros casos sí. Entonces es muy importante también que los gobiernos seleccionen con muchísimo cuidado a quien va a tener asumiendo la jefatura de la Cancillería. La Cancillería peruana, que tiene un nombre acuñado a lo largo del paso del tiempo de Torre Tagle. Entonces, todos sabemos cuando se dice Torre Tagle dispuso tal cosa, ya sabemos que se refiere a la Cancillería. Como lo indiqué, corresponde al presidente de la República también hacer esos diseños, esos manejos, pero dependerá también de la medida de confianza y de preparación que el presidente de la República pueda tener con respecto a la persona que tendrá asumiendo la Cancillería. Esto es, digamos, en términos generales. No quisiera extenderme a cómo funcionaba la diplomacia en siglos pasados, pero ya tenemos 2 siglos de vida independiente. Una independencia realmente muy compleja. Aquí la mayoría de los peruanos se han acostumbrado a ver los desfiles escolares, las banderas que se colocan en los edificios públicos y en las casas, que es una tradición peruana muy, muy especial, que da el tinte a las celebridades del aniversario nacional del Perú. Pero no todas están de acuerdo con la realidad histórica. Por ejemplo, hay un célebre cuadro del pintor Lepiani que se encuentra en la Quinta de los Virreyes, que después ha pasado a llamarse la Quinta de los próceres. Bueno, fueron 2 que habitaron en esa casa. Aparte del virrey Pezuela, en el siglo XIX, esa casa ya fue habitada también por San Martín y posteriormente por Bolívar, ¿no? Que queda el recuerdo de una higuera que se encuentra en uno de los jardines de esa casa, que dice la tradición que fue plantada por el propio Bolívar. A veces las tradiciones
son bonitas, pintorescas, y otras veces pueden deformar la identidad nacional. Por ejemplo, en ese cuadro del pintor Lepiani aparece la proclamación de la independencia el 28 de julio. Está San Martín, que se le reconoce nítidamente. Está el arzobispo de Lima, también. Es también muy interesante recordar que este arzobispo participó en una declaración que se firmó en el Palacio Municipal el 15 de julio. O sea, si nos atenemos a las fechas, la fecha de la proclamación tendría que ser la del 15 de julio. Por diferentes razones, se ha considerado que el 28 es el día oficial. Pero también no se puede presentar una imagen al país que no corresponda a la realidad. Lo cierto es que el arzobispo de Lima tuvo, y lo confesó él después también, que pasar por un estudio muy serio, porque en aquellos tiempos la Iglesia estaba muy unida con el Estado. El Estado encarnado en ese entonces por el virrey Fernando VII, ¿no? Que, valgan verdades, fue el que desata la hecatombe en toda América, ¿no? Por su falta de visión política. Yo personalmente lo ubico como uno de los virreyes que más influyó en esta parte de nuestra historia. Bueno, volviendo al cuadro del señor Lepiani, se ve una cosa muy curiosa. Todo el espacio de la Plaza Mayor está representado por un espacio donde ya no entra ni un alfiler. Hay personas que incluso se encuentran en las torres de la catedral. Y bueno, así no fue. Fue un acto que pasó prácticamente inadvertido por la población de Lima. Tan así es que, terminada la juramentación en los balcones de la municipalidad, San Martín se va hasta la Plaza de las Mercedes y proclama nuevamente la independencia del Perú, y de ahí se va a los barrios altos, a la Plaza de Santa Ana, que hoy día se le conoce más como Plaza Italia. Y ahí en Santa Ana volvió a repetir el ritual de la juramentación. Entonces, bueno, en ese cuadro hay una idealización sumamente curiosa, porque como dije, la Plaza Mayor o la Plaza de Armas se llenó por primera vez de gente ya en el siglo XX. Entonces, todo esto puede dar una visión marcadamente falsa de las cosas, ¿no? La independencia no solamente fue subir a un balcón, no, es todo un proceso que es difícil encaminarlo y que va también hasta la batalla de Ayacucho. Para otros es un poco más tarde, cuando Rodil entrega los castillos del Real Felipe y se va para España, y algunos incluso ponen punto fin a la etapa de la independencia en la época del combate del 2 de mayo, ¿no? Bueno, pero entonces se dio un marco imaginativo de algo que no fue tan tranquilo. Ya mencioné, el arzobispo entra después en unas dificultades de carácter espiritual, de carácter ético, que se ve obligado a salir del Perú.
porque él también había jurado ante las autoridades, que eran las autoridades de la época del virreinato. Entonces, todo esto tendríamos que irlo acomodando cada cosa en su sitio y tener una idea de lo que realmente fue la independencia. ¿Por qué me he remontado a los momentos de la independencia? Porque realmente yo creo que este espíritu de zozobra y de temor con todo lo que estamos pasando en estos días es lo más parecido a la situación de 2 siglos atrás. No conozco ninguna otra etapa que haya así conmocionado al país en sus extremos, ¿no? Y en esto también tendríamos que hacer un paréntesis para decir que incluso el gobierno, que algunos llaman el gobierno patriota, entraba a la capital, a veces tenía que salir, entraban las tropas del virrey, iba otra salida, entonces podemos imaginarnos cómo estaba la gente en esa situación. Hay también una confusión y muy grande, y que es en llamar patriotas a los peruanos. Pero había muchos españoles que vivían aquí, que se sentían tan peruanos. ¿No? Tendríamos que hacer una clasificación de quiénes eran los realistas, los partidarios del rey, y quiénes eran los partidarios de la independencia, o también los realistas que querían independencia, ¿no? Ha habido muchas facciones en eso. Y también, a pesar de que Lima estaba amurallada, había una incertidumbre total en esos días. Yo cuando observo la realidad actual y la comparo con investigaciones históricas que yo también hago, pues la verdad, les digo, esto tendría que ser repasado y ver qué cosas somos exactamente los peruanos, ¿no? Vienen otros problemas, ¿no? Entre ellos un problema que nunca se ha abordado profundamente, que es el del racismo que hay en el Perú. Correcto. Un racismo muy sutil a veces, muy abierto en otros casos, pero todavía no hay un estudio sobre ese tema sobre que podamos decir algunas cosas. Es en este contexto, perdón si me he extendido un poco en esta parte, es lo que tendríamos que ver sobre cómo es la diplomacia bajo el mando como presidenta de la República, la señora Dina. Entonces, aquí tenemos también la política internacional ha tenido un cambio grande, que es en la época en la que el presidente Castillo gobernaba el Perú, y la otra es a partir de la señora Boluarte. En este espacio yo podría decir que la señora Boluarte le está dando a la diplomacia peruana otro carácter, ¿no? En algunas cosas muy distinto del señor Castillo, y en otros tienen sus aproximaciones. Las aproximaciones se darían en lo que he mencionado como la ejecución de las grandes metas nacionales que tienen permanencia. Y son muchas. Podemos escoger quizás algunas de ellas, ¿no? Sí, entonces en ese escenario, embajador, que lo hemos escuchado con mucha atención, todo el proceso y cómo llegamos a estos tiempos de la presidenta transitoria Dina Boluarte y este papel de explicar ante la comunidad internacional que está cumpliendo la canciller Gervasi de lo que está ocurriendo realmente en nuestro país. Un poco
¿Usted lo considera que es a destiempo? ¿Se ha demorado mucho la Cancillería en lo que recién están haciendo, considerando que la presidenta Boluarte está en el gobierno ya desde diciembre? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que está cambiando en la diplomacia, o qué es, para ser más puntual, en la Cancillería con respecto a estos tiempos? Bueno, he mencionado que hay dos escenas, ¿no? Una que viene a ser casi permanente, el mantenimiento de la integridad territorial del país. Esto lo tenemos desde los primeros momentos de la República. Otros puntos ya más modernos, la lucha que debe darse también de manera permanente para salvaguardar todo lo que es ecológico. A nivel mundial se está produciendo una hecatombe realmente terrible. Y el Perú tiene una posición sobre la salvaguardia ecológica bastante clara, muy bien diseñada, que creo que simplemente debe seguir caminando, y sobre todo teniendo en cuenta que esos temas requieren de la concordancia con la comunidad internacional. No podemos avanzar mucho en ese campo porque dependerá también de otros intereses contrarios que otros países puedan tener. Antiguamente se daba, y se sigue todavía dando, mucha importancia a las cuestiones con los países limítrofes. La tienen y debe seguir así. Pero están tomando nuevas formas, y esas nuevas formas, que eso sí sería un poco largo terminar de precisar de cómo debe darse el avance, el desarrollo dentro de un marco de cooperación internacional y de salvaguardia de nuestros intereses y los de toda la comunidad internacional. El terreno de la ecología es por eso sumamente importante. Hay otros aspectos, por ejemplo, la salvaguardia del patrimonio nacional. La Cancillería tiene una permanente acción para ir consiguiendo que piezas, a veces de carácter único, como la clava de Chavín, que ha sido entregada ayer a nuestro embajador en Suiza y que había sido llevada ilícitamente, ¿no? Pero el Perú ha sido saqueado en ese sentido, ¿no? Entonces, los antecedentes jurídicos e históricos no son los mismos. Se requiere una permanente custodia y vigilancia de lo que ocurre donde tenemos embajadas peruanas. Mencionaba lo de la cabeza clava de Chavín, porque es una muestra muy importante también de cómo Suiza intenta colaborar también devolviendo los bienes culturales que han sido ilícitamente sacados del país. Pero eso también no es una carrera tan simple, ¿no? Porque hay que demostrar que ese objeto estuvo en tal lugar durante tantos años que un día misteriosamente desapareció, etc. Entonces, ese es otro de los puntos que también forman parte de la política de Estado, por darle un nombre a esta. Sí, esa precisión es muy puntual, embajador, ¿no? Política de Estado. Y no solamente en los temas de la recuperación de piezas históricas y culturales valiosas para nuestro país, producto del tráfico internacional que existe sobre el tema, sino también en la generación de compromisos económicos
A lo largo de la historia, la diplomacia ha hecho el enlace de inversiones importantes y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, de inversiones importantes, considerando además la riqueza que tenemos en todos los aspectos y no solamente en el tema minero.